Estimados participantes, muy buenas noches. Bienvenidos al curso gratuito de Recursos Humanos en el Sector Público. Darles la cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes a este curso gratuito. Estamos ubicados en la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, exactamente al sur de nuestro querido Perú. Quisiéramos saber desde dónde llevan el curso, desde dónde se conectan, desde dónde se comunican. A ver si nos dejan unos mensajitos por el chat del Meet, los vamos a estar leyéndolos. Somos una institución con más de 7 años de experiencia, orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. El equipo del tecnológico está conformado por la plana administrativa, por los docentes académicos y asimismo por los asistentes académicos de cada curso. Decirles que hemos aperturado cursos gratuitos este 16, 17, el día de hoy, y este 20 de septiembre también estamos aperturando más cursos gratuitos en el área de gestión administrativa, salud y diseño, en el área de idiomas. Para mayor información, comunicarse al 979-483728. Buenas noches, Hilda nos dice que está llevando el curso desde Tacna, Mafer desde Lima. Buenas noches, Daira, nos dice desde Huaral, Lima, muy bien. Juan Carlos también desde Lima. Buenas noches, Magali. Buenas noches con todas las personitas que están iniciando sala el día de hoy. Si desean conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok y en Instagram. Recomendarles siempre que nos puedan seguir para que puedan seguir enterándose sobre los posteriores cursos que vamos a seguir habilitando. Soy Sherali Camargo, asistente académico del curso. Para cualquier duda, consulta que puedan tener, comunicarse al 991-373227. Siempre estoy pendiente de vuestras dudas, de vuestras consultas. Recordemos que nuestra docente del curso es la licenciada María José Ramos Machado, especialista en el curso de Recursos Humanos en el sector público. Nuestra frecuencia son 2 días a la semana, los días lunes y miércoles de 8 a 9:30 de la noche. La duración del curso es de 2 semanitas y hemos dado inicio este 16 de septiembre del 2024. Nuestro temario está conformado por 4 sesiones académicas. El día de hoy estaríamos abarcando la sesión número 2, Sistema de Administración de Recursos Humanos. Tomar siempre una fotito, una captura, para que puedan tener conocimiento sobre los temas que vamos a ir abarcando cada clase. Buenas noches, Alexandra nos dice que está llevando el curso desde Mollendo, Keider desde Venezuela, Kerelis, Joana desde Ica. Muy bien, muchos saludos para ustedes, estimados participantes. Nuestra metodología de trabajo, clases 100% en vivo, clases virtuales, usamos la plataforma de Google Meet. Nuestros docentes cuentan con materiales didácticos para facilitar vuestro conocimiento. Tenemos una comunidad de WhatsApp en donde siempre estoy mandando vuestras clases grabadas, materiales y recursos adicionales también. Y al finalizar estas 2 semanitas académicas, vamos a dar nuestro respectivo examen final. El certificado va a salir con mención en recursos humanos en el sector público a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación saldrá con 90 horas con una calificación final mayor o igual a la nota 14. Para las personitas que van a tramitar su certificado, de regalo les vamos a habilitar un campus virtual donde van a poder encontrar clases grabadas, materiales y recursos adicionales también. El certificado sale con un código único de registro y el código QR para verificar que es 100% original. El costo es un costo muy simbólico de 40 soles, el trámite es totalmente opcional, pero recomendarte siempre que realices tu trámite correspondiente, ya que esto acredita tu conocimiento. Decirles también que estamos respaldados por la Cámara de Comercio del Perú. Buenas noches, Alessandra, nos dice desde Mollendo, Keider desde Venezuela, muy bien, muchos saludos para ti. Joana desde Ica, Eddie desde Cusco, muy bien, Wilfredo desde Puno, muchos saludos para ustedes, estimados participantes. Darle la bienvenida también a las personitas que están iniciando sala. Tenemos convenios firmados con distintas instituciones, ahí ustedes pueden ver en pantallita posteriormente, vamos a seguir firmando más convenios con otras instituciones, seguramente ya van a tener conocimiento sobre ello. Ahora sí vamos a culminar nuestra presentación con una oración para el alma. El día de hoy, 2 Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor. Examinar la experiencia de Moisés al subir al monte Sinaí nos recuerda que una relación íntima con Dios es transformadora. Esta transformación no siempre se percibe con los sentidos humanos. Esto se debe a que la relación con el Señor es como la de dos amigos, donde hay momentos de silencio para escuchar. Si buscamos afianzar nuestra relación con el Señor, los cambios vendrán por sí solos. Amén. Amén con todas las personitas que están en sala el día de hoy. Muy buenas noches, bienvenidos al curso gratuito de recursos humanos en el sector público, estimados participantes. Juan, no te preocupes, al finalizar estas 2 semanas académicas sobre el tema del certificado, les voy a mandar los medios de pago, las modalidades de envío también. Sí, toda esa información les voy a dar acabando las 2 semanitas académicas. Buenas noches, Wilfredo, desde Puno, Eddie, desde Cusco. Muy bien, estimados participantes. Ahora sí vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra docente del curso. Estimada docente, muy buenas noches y estamos muy listos de poder iniciar nuestra segunda sesión académica del día de hoy. Docente, buenas noches. ¿Me escuchamos, por favor? Ok, mientras tanto, a ver un momento. Ahora sí, ahora sí. Bien, De adelante, por favor. buenas noches con todos. Disculpen la intromisión, faltaba activar el audio. Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches, Cherali. Bienvenidos a la sesión número 2 del curso que iniciamos el día lunes, ¿no? El curso de recursos humanos en el sector público. Es como todas las noches un grato placer estar con ustedes, que veo que se conectan desde diferentes sitios, ¿no? A nivel nacional como internacional. Qué gusto que estén compartiendo este curso y el cual espero que también sean otros cursos los cuales puedan ustedes llevar para poder especializarse, para poder aprender sobre diferentes áreas, ramas que se vienen dando en el Instituto Tecnológico. Bienvenido a todos, sobre todo aquellos que han estado por el chat presentándose. Bien, como ya lo ha mencionado la señorita Cherali, mi nombre es María José Ramón Machado, licenciada en Administración de Empresas. Me presento para aquellos que quizás se están conectando por primera vez al curso, los que ya empezamos el día lunes ya saben y conocen de mi nombre. Yo me he especializado en brindar cursos relacionados al área de logística y también de recursos humanos. El día lunes estuvimos repasando lo que es los conceptos básicos de recursos humanos, porque como les comenté, para nosotros poder eh, entrar de lleno a lo que abarca el curso, que es recursos humanos en el sector público, necesitábamos hacer un repaso general para saber de lo que trata este departamento, qué actividades involucra, ¿ya? Y el día de hoy estamos viendo la sesión 2, que es el sistema de administración de recursos. Antes de continuar, me gustaría que me confirmen por el chat si ven mi pantalla y si se escucha bien, porque a veces el audio se va o a veces dejo de compartir la pantalla y son ustedes los que me avisan, ¿no? El cual les agradezco mucho que el día lunes me estaban confirmando. Gracias, César, Jot, Dora y Wilfredo. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver el sistema de administración de recursos humanos en el sector público, ¿no? Nosotros habíamos visto en la primera sesión que el área de recursos humanos o el departamento de recursos humanos
es el corazón de la empresa porque ahí se centra todo lo que va a repercutir de manera positiva o negativa para la empresa. En el área de recursos humanos recae la labor de contratar al personal calificado para que ejerza su trabajo, ¿no? Y vimos una serie de actividades. En lo que involucra en el sector público, vendría a ser lo mismo, pero ya más centrado a temas de metas, de presupuestos que tiene el sector público de cada país, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que hace el área de recursos humanos en el sector público? Hablamos de las capacidades, trabajo o habilidades físicas de las que dispone una entidad pública para llevar a cabo sus actividades ordinarias y dar cumplimiento a sus metas institucionales. Normalmente el Departamento de Recursos Humanos en el sector público es conocido como la Oficina de Recursos Humanos. ¿Y por qué hablamos de metas institucionales? Porque cada una de las empresas que conforman parte de este sector tienen que regirse a un gobierno en específico, ¿no? Que puede ser el gobierno central si se encuentran en la capital del país o a través de lo que indica el gobierno de su región, ¿no? Y también trabajan bajo un presupuesto. Entonces, el área de recursos humanos es sinónimo o es entendido como un funcionario público o servidor del Estado que ejerce la labor de contratar al personal que va a laborar en esta empresa y que le va a permitir lograr las metas institucionales que se han planteado para el año en curso. Para eso, la persona que está trabajando dentro del departamento de la Oficina de Recursos Humanos tiene que desempeñarse no solamente como una persona que se va a encargar de contratar al personal calificado, sino que también, sino que también se encarga de ver el uso de recursos, ¿no? Que la empresa le facilita para poder contratar a ese personal, para poder comprar los materiales, para comprar los equipos que se necesitan dentro de una organización. Porque todo en la empresa, a diferencia de las empresas privadas, ya hay un presupuesto establecido para el año en curso, que se da a las municipalidades, a los gobiernos regionales, que se dan a las diferentes empresas públicas para que puedan pagarle a sus trabajadores, darles los materiales que necesitan, contratar al personal que en algún momento sale por convocatoria pública abierta. Entonces, tiene que siempre la labor de recursos humanos tiene que regirse del presupuesto público establecido. A diferencia de las empresas del sector privado, que depende del mismo dueño o empresario, porque no tiene que basarse sus labores en lo que diga exactamente, en este caso, un gobierno, ¿no? En el sentido de que sí tiene que seguir las leyes de legislación laboral, pero trabaja de forma autónoma, ¿no? Siguiendo la labor que quiere realizar, no tiene que estar minimizando costos si es que él no lo cree conveniente. En cambio, en el sector público sí se deben a un gobierno, se deben a un sector y tienen que, en este caso, seguir los mandatos que se dan en este caso en el sector público. Ahora, el recursos humanos en el sector público persigue dos objetivos, el objetivo general y el objetivo específico. Como objetivo general, la Administración de Recursos Humanos del Estado tiene que utilizar los recursos que le dan de forma óptima y efectiva a fin de cumplir con las metas institucionales en el menor tiempo posible, con el menor gasto de recursos y con la mayor satisfacción de la población. ¿Por qué? Porque todas estas empresas dependen del impuesto que la población paga, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades, las empresas, por ejemplo, los hospitales públicos, las universidades, en este caso los colegios, todos subsisten por el tema del impuesto que pagan los ciudadanos.
y por tal tienen que brindar un servicio que satisfaga las necesidades de la población, ¿no? Porque es el gobierno que se encarga de destinar un dinero para que estas empresas funcionen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el encargado de recursos humanos? Recibir esos recursos, utilizarlos de manera efectiva, óptima, cumplir con las metas que se plantean en la institución, tratar de minimizar los gastos y lograr la mayor satisfacción en la población. Eso es lo que involucra el objetivo, el objetivo general, ¿no? Entonces, aquí la administración de recursos humanos juega un papel importante, sí, porque tiene como objetivo aplicar la política del Estado a través de implementación de normas, de métodos, procedimientos y técnicas que va a facilitar que pueda realizar mejor su función dentro de las instituciones. Y como objetivo específico, ¿no? Que siempre, el objetivo general es lo que involucra todo, abarca todo, por eso se le llama general. El objetivo específico siempre está centrado en el área en sí, ¿no? Que en este caso es el sector, el área de recursos humanos o la oficina de recursos humanos. En este caso, ¿cuál es el objetivo específico? De que los empleados cumplan sus objetivos individuales al mismo tiempo que no descuiden los objetivos de la empresa, ¿no? Ese es el fin, ¿no? Y los recursos humanos de las empresas trabajan para que la empresa obtenga beneficios y logre un crecimiento en el mercado laboral, ¿no? Porque lo importante es tener personal que realmente pueda satisfacer las necesidades de la población, brindando una adecuada atención. Y para eso tenemos que seguir un proceso de selección, de reclutamiento, seguir todas las normativas que se deben aplicar en la Oficina de Recursos Humanos para poder lograr con el objetivo específico. ¿Y por qué es importante? ¿No? ¿Por qué es importante la gestión de recursos humanos en el sector público? Porque esta oficina se encarga de brindar las herramientas para garantizar un uso correcto de los recursos públicos, que como les expliqué son originados de la tributación de la población, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va, por qué recae la importancia aquí? Porque como les dije, así como les mencioné, el área de recursos humanos en general es el corazón de la empresa. En el sector público es lo mismo. De aquí va a partir de que todo funcione correctamente. Si nosotros no contratamos al personal adecuado, no van a hacer las tareas como se debe hacer, no van a poder atender bien las actividades, no van a atender bien al público, no van a cumplir con las metas institucionales, vamos a tener mayores gastos, a tener que volver a hacer una convocatoria. Entonces, por eso es importante la labor y la gestión que se realiza en la Oficina de Recursos Humanos, porque, como dice la PPT, garantiza un uso correcto de los recursos, ¿no? Y también permite que exista una adecuada correlación entre la institución en sí y los colaboradores, el cual debe haber una comunicación y una interacción adecuada para que todo eso se facilite al momento de poder cumplir con las metas que se han planteado. Entonces, por eso es importante esta oficina. Ahora vamos a ver cómo es el sistema de administración de recursos humanos en el sector público. El sistema de administración consiste, ¿no? El trabajo en sí de esta oficina consiste en utilizar todas las normas, los principios, los recursos y los métodos que existen en el Estado, ¿no? Y que son aplicables para cada una de las instituciones, ¿no? Porque, por ejemplo, una convocatoria que se realiza en el sector público no es igual que una convocatoria que se realiza en el sector privado, ¿no? Por ejemplo, en el sector privado pueden lanzar, ¿no? Lanzar una en su misma página web,
o en alguna de las páginas que en las redes sociales hay o en internet para poner su puesto, ¿no? Así como vimos la clase pasada, donde tú redactas la oferta, lo subes a esa aplicación y esperas a llegar a recibir los currículums. En cambio, en el sector público sí se puede decir un poco más riguroso el tema de las convocatorias, porque siguen procedimientos más establecidos, ¿no? Procedimientos que son más, son un poco más complejos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, la convocatoria pública se da en la misma página, en primer lugar se da en la misma página de la empresa del sector público, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos que a veces para trabajar en la SUNAT, que es una empresa pública, hay que entrar ahí, bajar las bases, que son las bases, todo lo que te van a pedir, ¿no? Pasar por un proceso que puede demorar entre 1 meses. Eh, Te piden cierta documentación que a veces en el sector privado no te la piden de esa forma, ¿no? Entonces, como que vamos viendo que el tema de los procedimientos y técnicas que se utilizan en el sector público varían, varían a cómo se utilizan las empresas privadas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que regirse la Oficina de Recursos Humanos? A lo que se plantea dentro del sector público, ¿no? Si cambia algún procedimiento, alguna base legal, alguna normativa, tiene que hacerlo tal cual lo dice. No es que cada empresa pública funcione por separado o como le guste. No es como que aquí la Oficina de Recursos Humanos hace su trabajo como más le guste sin tener que seguir una dirección en general, no. Sí tiene que hacer su trabajo bien, ¿no? Pero tiene que regirse a los procedimientos ya establecidos del sector. Entonces, eso es lo que hace a veces la diferencia con el sector privado. Ahora, ¿qué sistemas de modelo de gestión tenemos dentro de este sector? Tenemos dos, que son los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. El sistema funcional tiene la finalidad de mostrar la estructura de la organización empresarial. Y para poder mostrar la estructura de la organización empresarial, lo podemos hacer a través de un organigrama, ¿no? Para poder saber, por ejemplo, en una municipalidad, el alcalde, de quién sigue después del alcalde, cuáles son los departamentos que tienen conexión entre uno y otro, trabajan en conjunto. Entonces, aquí nosotros en el sistema funcional hablamos de cómo mostrar la estructura de la organización empresarial. Y en el sistema administrativo, que aquí ya se muestra la gestión que va a realizar el área de recursos humanos, donde tenemos que promover la eficiencia y eficacia de los recursos de las entidades públicas, ¿no? También tenemos que promover el trabajo continuo y adecuado de cada uno de los servidores y funcionarios públicos. Entonces aquí ya como que el sistema administrativo entra a tallar más ya de la actividad en sí, ¿no? Porque el sistema funcional solo muestra la estructura de la organización, mientras que el sistema administrativo ya hablamos de utilización de recursos, promover eficacia y eficiencia de su uso, el tema también de cómo trabajan los funcionarios y servidores, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Cuál de los dos sistemas se relacionaría con el objetivo general? ¿Cuál de los dos sistemas? ¿El sistema funcional o el sistema administrativo? ¿Cuál de los dos sistemas se relacionaría con el objetivo general? ¿El sistema funcional o el sistema administrativo? ¿Qué dirían ustedes? A ver, César nos dice que el funcional, Liberto nos dice que el administrativo, Yesenia nos dice el funcional, Hawk nos dice el funcional y Wilfredo nos dice el administrativo. Como que las ideas están empate, se puede decir, ¿no? Porque ustedes me mencionan ambos. Pero
Aquí lo correcto sería decir que el sistema funcional es el que se relaciona con el objetivo general. Porque ¿qué hablábamos del objetivo general? Que en el objetivo general, ¿no? Aquí hablábamos también de forma general lo que involucra al tema de la actividad en general de toda la empresa, ¿no? Y en cambio el objetivo específico ya habla de lo que en este caso el área de recursos humanos hace, que vendría que ver con el sistema administrativo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la diferencia. Ahora, de estos sistemas administrativos se parten 7 subsistemas, que son la planificación de políticas de recursos humanos, la organización de trabajo y su distribución, la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de la compensación, gestión de desarrollo y capacitación y gestión de relaciones humanas y sociales. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que se desarrolla en cada uno de estos subsistemas. Estos subsistemas ya vienen a detallar prácticamente la gestión eh, ya profunda que se realiza dentro de la Oficina de Recursos Humanos. O sea, ¿qué es lo que, por ejemplo, involucra planificar políticas de recursos? ¿Qué involucra organizar el trabajo y la distribución? ¿A qué hacemos referencia con la gestión de empleo? Y así no sucesivo, ¿no? Aquí ya viene a detallarse cada una de las actividades que se hacen en la Oficina de Recursos Humanos en relación al subsistema. Entonces, en el primer subsistema, donde hablamos de la planificación de políticas de recursos humanos, este primer subsistema permite organizar la gestión interna de la oficina, ¿no? Siempre teniendo en cuenta los objetivos ya que se han planteado dentro de la institución. Entonces, para que la Oficina de Recursos Humanos pueda hacer su trabajo, cumplir con lo ya establecido en las normas o procedimientos, necesita tener una planificación de actividades. Entonces, ahí en esta planificación es como un cronograma de todo lo que tú tienes que realizar para poder cumplir esos objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si necesitamos contratar, ¿no? A personal para que trabaje en un hospital del estado, digamos, necesitamos personal de limpieza, necesitamos técnicos, enfermeros, diferente personal para ese hospital. Entonces, yo necesito detallar en la planificación cuáles van a ser mis pasos a seguir para poder yo lograr la gestión de contratar al personal, ¿no? Que yo voy a requerir. Entonces, de eso habla la planificación de políticas de recursos humanos. ¿Y por qué hablamos de políticas? Porque lo que yo vaya a realizar, la forma en cómo yo voy a indicar la estrategia a seguir, siempre tiene que estar en relación a la política ya establecida en el sector público. No, no es que yo, por ejemplo, voy a contratar a un enfermero con la, con mis, con mis requisitos, con el perfil que yo considero necesario. No, es con lo que ya me indican, ¿no? Que yo tengo que colocar en las bases, ¿no? Porque hay una indicación de qué es lo que se necesita para cada uno de los sectores. Es más, en las convocatorias, por ejemplo, te sale bajo qué régimen laboral va a trabajar esa persona. Entonces yo toda mi actividad tengo que regirme de acuerdo a eso, ¿no? Que los regímenes laborales, bueno, ya los vamos a ir viendo en la tercera sesión, pero como que me adelanto para que ustedes puedan entender el tema de la planificación de políticas. En lo que respecta a la organización de trabajo y su distribución, aquí hablamos de las características y condiciones que se van a utilizar para yo poder seguir el proceso, ¿no? Como cuando nosotros hablamos de organización, es como mantener el orden de las actividades, ¿no? Yo, por ejemplo, no voy a contratar a alguien que todavía yo no lo evalué, que todavía no lo entrevisté. Entonces, en la organización de trabajo y su distribución hace referencia a eso, a que yo, por ejemplo, tengo que seguir los procesos de forma ordenada.
¿no? Primero salir, por ejemplo, en el caso de contratar a alguien, primero voy a seguir el tema de lanzar la convocatoria pública abierta, luego recibir toda la documentación solicitada, ver el tema de la selección de personal, luego continuaría con la inducción, la capacitación, ver el tema de cómo se va a hacer la gestión de rendimiento, la progresión de la carrera, que hablamos de ascender, ¿no? Dentro del sector público y así no sucesivo. Entonces todo lleva una organización, todo lleva un orden. Entonces eso es lo que se indica en el punto número 2. En el punto 3, que habla de la gestión de empleo, es cuando ya el trabajador o la persona a la que nosotros hemos contratado ya se encuentra laborando dentro de la empresa y yo tengo que ver cómo se va a hacer el flujo de poder continuar que esta persona dentro de la empresa pueda mantenerse en un clima laboral adecuado, que reciba todos sus beneficios sociales, que si necesita ser rotado, por qué tiempo se va a hacer, ¿no? Entonces, aquí ya hablamos de la empleabilidad, o sea, aquí ya no estamos hablando de procesos como, por ejemplo, para una convocatoria, sino ya estamos hablando del proceso que sigue cuando ya el empleado o el colaborador está dentro de la organización. Luego tenemos el punto número 4 que habla de la gestión de rendimiento. Este punto, por ejemplo, nosotros lo vimos en la primera sesión. Y aquí la gestión de rendimiento contempla lo mismo que en el sector de recursos humanos en general. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a hacer la persona encargada de la oficina de recursos humanos es evaluar el desempeño, ¿no? De cada funcionario servidor público para demostrar que realmente es una persona eficiente de poder realizar sus funciones, ¿no? Fundamentalmente aquí la gestión de rendimiento se encontrará orientado a promover una mejora continua de esta persona y que consecuentemente, al buscar la mejora continua de esta persona, puede atender mejor al público, ¿no? Porque las empresas públicas, como lo mencioné antes, se deben a lo que toda la sociedad paga en sus impuestos. Entonces, como se debe a eso, pues tienen que tratar de brindar la mejor atención. Y aquí entra de la mano el tema de tener personal que realmente pueda cumplir con brindar una buena atención. Luego, en el quinto subsistema, tenemos la gestión de desempeño. ¿Qué es lo que involucra la gestión de desempeño? Aquí, la gestión de compensación, disculpe. La gestión de compensación es un sistema que ya, como su mismo nombre lo indica, vamos a ver todo el tema remunerativo y beneficios que la entidad destina al servidor, ¿no? El tema de si tiene viáticos, si tiene bonos, tema de remuneración y todos sus beneficios, ¿no? Que involucra el tema de la compensación. En el punto 6 hablamos de la gestión de desarrollo y capacitación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Las políticas para la progresión de la carrera. Mientras que en el sector privado significa hacer una línea de carrera, que es un crecimiento profesional donde le permite a los colaboradores ascender. En el sector público se le llama a eso mismo de línea de carrera, se le llama progresión en la carrera. Entonces, el sexto subsistema habla del desarrollo del personal, ¿no? Y para eso hay políticas que está destinada a que a través de la capacitación se pueda obtener los aprendizajes individuales y colectivos de los colaboradores y a la vez poder saber qué personas están en la capacidad de poder hacer la progresión, ¿no? Y tener una mejor compensación y tener un mejor bienestar laboral, ¿no? De esta forma también motivamos a tener servidores más competentes y que puedan mejorar su desarrollo profesional, ¿no? Entonces, de eso trata el tema de la gestión de desarrollo y capacitación. Por último, tenemos el séptimo subsistema,
que se llama Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, el cual comprende las relaciones que se establecen entre la entidad y sus servidores, ¿no? Cuáles van a ser las políticas de comunicación, cómo va a ser el tema del trato, ¿no? Aquí ya entra mucho el tema de la comunicación como un punto esencial para que se pueda dar el tema de un trabajo eficiente, porque los diferentes áreas que existen en el sector público debe de haber una comunicación adecuada, porque si no, un proceso no se lleva a cabo y se rompe, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el área, en la oficina de recursos humanos, he contratado personal nuevo y se necesita comprar el tema de equipos de cómputo, escritorios para los nuevo personal. Quizás también se necesita dinero para destinar para los uniformes, ¿no? Entonces, y como el área de logística se encarga de ver todo eso, entonces las compras y todo lo que se va a necesitar, como no hay una buena comunicación, quizás sí atienden el pedido, pero no en el tiempo en que se necesita, sino llega con retrasos y el trabajador también no se siente a gusto por ciertas cosas que empieza a ver dentro de la institución. Entonces el punto 7 hace referencia a eso, a que se mantengan en buen sentido las relaciones humanas y sociales dentro de las instituciones. Ahora, dentro de estos 7 subsistemas, les voy a ir mencionando conceptos para que ustedes me digan si pertenece al subsistema 1, solamente colocan el número, si pertenece al subsistema 2, 3, 4, 5 o hasta el subsistema 7. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo de que es aquel subsistema que se encuentra orientado a promover la mejora continua de las personas, ¿a qué subsistema estoy haciendo referencia? No, vuelvo a repetir, se encuentra orientado a promover la mejora continua de las personas. ¿Cuál sería? A ver, me dice César el 6, Alicia el 6, Wilfredo el 6, Daira el 6. Ya. Ya cuando nosotros hablamos, jóvenes, de que se encuentra orientado a promover la mejora continua de las personas, ese es un concepto que yo utilicé en el cuarto subsistema, que es la gestión de rendimiento. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a contemplar el proceso de evaluación de desempeño como parte central y a la vez voy a ver esto como un aspecto fundamental para promover la mejora continua de las personas. Porque si yo los evalúo, lo que estoy haciendo con eso es mejorar continuamente a las personas. ¿Ya? A ver, otra pregunta. ¿Contiene políticas de progresión de la carrera y desarrollo de capacidades? Contiene políticas de progresión de la carrera y desarrollo de capacidades. Denis dice las 6. ¿Ya? ¿Quién más? Yesenia las 6, César las 6. Entonces, ahí como se dan cuenta ya es diferente, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de situaciones que involucra el tema de la progresión, de las capacidades, ahí sí estamos hablando del punto 6, que es la gestión de desarrollo y capacitación. Muy bien, chicos. A ver, otra pregunta. Es aquel subsistema que tiene utilidad en los diferentes procesos, ya que permite ordenar el trabajo que se realiza en la oficina de recursos humanos. Es aquel subsistema que tiene utilidad en los diferentes procesos porque permite ordenar el trabajo que se realiza en la oficina de recursos humanos. Bien, bien, ahí sí han respondido bien. César, Lucía, Daira, Danixa, Eddie, Wilfredo, Maffer, Yesenia. Claro, es el número 2. Muy bien, chicos. A ver, una última pregunta. Comprende las relaciones que se establecen entre la entidad y sus servidores. Comprende
las relaciones que se establecen entre la entidad y sus servidores en relación a políticas y prácticas de personal. Claro, muy bien, César, Yesenia, Eddie, Daira, Danixa, Lucía, por su participación. Es correcto el número 7. Claro, la respuesta correcta es 7. Entonces, aquí hemos visto ya en qué consiste el sistema de administración, cuáles son los sistemas que hay en la gestión de recursos humanos y los subsistemas. Ahora, ya hemos visto los subsistemas de forma general, pero ¿qué funciones cumple el área de recursos humanos en el sector público? Entonces, hay 23 funciones marcadas que se realizan de forma general. O sea, no la podemos decir, no, yo hago desde la 1 hasta la 12 y desde la 13 a la 23 no la hago. No, todas estas 23 funciones se realizan en las empresas del sector público. Y vamos a ir viendo cada una de estas. ¿Ya? Además que estas están relacionados con los subsistemas que hemos visto en la anterior PPT. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos del punto número 1, que son estrategias, políticas y procedimientos, y del punto número 2, que es planificación de recursos humanos, estas dos funciones están relacionadas con el subsistema 1. ¿Por qué? Porque el subsistema 1 habla de la planificación de la política de recursos humanos. Entonces, estas funciones tienen que guardar relación con los subsistemas. Para eso vamos a ir viendo qué significa cada una de estas funciones. La primera, que dice estrategias, políticas y procedimientos, es una parte del proceso que es necesario mencionar qué es lo que hay que hacer con las políticas de recursos humanos del sector público para que éstas transiten de forma adecuada dentro de la oficina y evitar debilitar a la institución pública y más bien a ayudar al fortalecimiento de la institución. O sea, yo como oficina de recursos humanos, como jefatura de recursos humanos, ¿qué estrategias yo voy a utilizar para fortalecer el trabajo que viene en la institución? ¿No? ¿Cuáles son las políticas y procedimientos que yo tengo que implementar de acuerdo a lo que ya está establecido para poder fortalecer mi trabajo? Entonces, aquí, dentro de este punto, yo menciono lo que voy a hacer, ¿no? Para que todas las actividades puedan hacerse de forma adecuada. ¿Qué estrategias, qué políticas, qué procedimientos voy a utilizar? En el punto número 2, hablamos de la planificación. Entonces, aquí ya comenzamos a ver eh, cuáles van a ser las actividades, ¿no? Porque en las estrategias yo todavía no menciono actividades, sino yo voy a ver qué herramientas voy a usar, qué políticas voy a establecer, pero ya en la planificación yo voy a indicar cuáles van a ser cada una de mis actividades que van a formar parte de mi gestión para yo poder tener al capital humano adecuado dentro de la entidad pública. Entonces ahí como que viene la diferencia. Por un lado son herramientas, estrategias, políticas para yo poder hacer bien mi trabajo. Y por otro lado ya viene a ser poner en un informe qué actividades yo voy a llevar a cabo, ¿no? Para que pueda yo cumplir con las metas. Entonces, de eso habla el punto número 2. Ahora, el punto número 3 y el punto número 4 está relacionado con el subsistema 2. ¿Por qué? Porque aquí ya nosotros vamos a ver el tema de diseño y la administración de puestos. Entonces, como aquí ya vamos a ver cómo organizarnos en nuestro trabajo. Entonces, aquí ya vendría a estar relacionado con el subsistema que habla sobre la organización de trabajo y su distribución. ¿Ya? Entonces, ¿y qué significa el diseño de puestos? ¿No? El diseño de puesto es la organización de tareas y actividades repetitivas del puesto que necesita el ocupante que va a coger una plaza en la entidad pública. Entonces, como en el diseño de puestos yo tengo que indicar cuáles van a ser esas actividades repetitivas del puesto, entonces yo tengo que detallar
en una descripción de puestos, ¿no? Que tiene que ser en una hoja donde yo precise qué es lo que se va a diseñar para ese puesto en específico, ¿no? Por ejemplo, regresando al ejemplo del hospital, tiene que haber un diseño de puestos para los médicos, tiene que haber un diseño de puestos para los enfermeros, tiene que haber un diseño de puesto para el personal administrativo. Entonces, si en el hospital hay eh, 20 puestos, entonces para cada puesto que es diferente tiene que haber un diseño donde yo indico cuál es el objetivo de esa posición, cuáles van a ser las actividades que va a realizar esa persona dentro de la empresa. Y la administración de puestos ya es algo más detallado. ¿Por qué? Porque en el diseño yo solo indico las actividades. Sin embargo, en la administración yo ya describo cada una de las funciones que va a realizar, en este caso, el empleado, ¿no? Si yo, por ejemplo, para el asistente contable, yo coloco emitir reporte de las facturas. En la administración de puestos yo ya tengo que describir cómo va a ser esa actividad. Entonces, si en el diseño de puestos yo coloqué 10 actividades para un determinado puesto, esas 10 actividades tienen que estar descritas en el formato de administración de puestos, porque ahí yo tengo que delimitar también cuáles son las competencias y las responsabilidades que van a asumir cada uno de los trabajadores. Y aquí justo les voy a mostrar un ejemplo de diseño de puestos para que ustedes puedan tener una idea de cómo es que se realiza un diseño. Por ejemplo, cuando ya uno va a hacer su diseño de puestos, el área de recursos humanos utiliza un formato que le permita generarse el diseño de puestos, que normalmente le llamamos el perfil o descriptor del puesto. Es una hoja donde se detalla el nombre del puesto, ¿no? Por ejemplo, asistente contable, ¿ya? En la ubicación de organización del puesto tenemos que indicar a qué área organizativa está ese puesto, ¿no? Por ejemplo, en la dirección puede ser dirección general, en la gerencia, ¿qué gerencia? Puede ser de contabilidad, la subgerencia puede ser la misma, contabilidad, y la coordinación tenemos que colocar a la persona que tiene a cargo a ese personal, que puede ser el jefe o supervisor de contabilidad. Luego tenemos que indicar cuál es el propósito del puesto, o sea, qué es lo que hace, pero en una sola línea, cuál es la acción. O sea, me refiero a la acción que tiene el asistente de contabilidad, cómo lo hace y para qué lo hace. Entonces, ese es el propósito del puesto. Entonces, ahí yo de acuerdo a la posición, yo voy respondiendo las preguntas. ¿Qué es lo que hace? Administrar conjuntamente con el supervisor toda la labor contable de la empresa. ¿Cómo lo hace? A través de las diferentes herramientas y métodos establecidos en la organización, sistemas, métodos, ¿no? ¿Para qué lo hace? Para poder cumplir con las metas institucionales y mantener el control de todas se puede, por ejemplo, el área de contabilidad que se encarga de ver todos los gastos para poder cumplir con el presupuesto. Entonces ahí yo ya tengo que indicar el propósito. Luego yo tengo que indicar qué responsabilidades hay en el puesto. Aquí, en este descriptor de puesto, yo puedo colocar 3, pero también pueden haber más, ¿no? Entonces, dependiendo de la posición, este descriptor de puesto puede ser más grande, ¿no? Y en cada función yo tengo que poner qué es lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la función es realizar un reporte de los gastos generados en el mes en la municipalidad tal, entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, aquí yo tengo que colocar en una sola línea que en este caso, lo que hace es ingresar al sistema, digamos, SAT de la empresa, ¿no? Para poder seguir el reporte. ¿Cómo lo hace? A través de las herramientas que la empresa lo hace. ¿Para qué lo hace?
para poder llevar un control de lo que está generándose en los gastos. Entonces yo ahí tengo que contestar siempre las preguntas, ¿no? Y a cada función se le da un peso. ¿Por qué? Porque hay funciones que van a tener un peso más alto que el otro porque van a ser más importantes que el otro. No significa que no todas son necesarias, sí son necesarias, pero sin embargo hay unas donde se le tiene que dar un mayor realce. Entonces por eso se le da un porcentaje. Luego tenemos la relación del puesto con otras áreas. Cuando hablamos de la relación del puesto con otras áreas, nos referimos al tema de la comunicación interna que hay. Por ejemplo, el área contable se relaciona con tesorería, ¿no? Con administración y finanzas, se puede relacionar también con el área de operaciones. Entonces, aquí yo tengo que colocar qué relación tiene con esa área y cuál es el propósito, ¿no? Por ejemplo, tesorería se encarga de los pagos, pero el área contable se encarga de llevar el control de gastos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es mantener una buena comunicación entre lo que entra y sale en la empresa. Entonces, yo tengo que colocar esto aquí porque todo esto va a ir ya con mayor descripción en la administración de puestos, ¿no? Entonces, si yo pongo que tengo relación con tres áreas, tengo que poner cuál es el propósito de esa integración, ¿no? Y al final ya indico qué habilidades se necesita para ese puesto, ¿no? Por ejemplo, un asistente contable necesita trabajar bajo presión, tener capacidad analítica, comunicación oral, ¿no? Iniciativa, motivación. Entonces, las actitudes y habilidades que se requieren para el puesto, yo ahí las voy marcando, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos en la descripción del puesto. Y en la administración, como ya les dije, es ya a profundizar, es comenzar a describir cada una de las actividades del puesto. Luego tenemos que del punto 5 al punto 13, este está relacionado con el tercer subsistema, que es la gestión del empleo. Desde, desde el punto 5, que es la selección, hasta el punto 13, que es la desvinculación, estos, estos de acá, estas funciones están relacionadas con la gestión del empleo. En el punto 5, que habla de la selección, ¿no? Es el proceso que en la carrera pública permite elegir al colaborador ideal de todos los postulantes. Entonces aquí, como su mismo nombre lo dice, seleccionar, elegir al servidor o funcionario público que entre todos ha destacado en la convocatoria, ¿no? Vinculación, que es el punto 6, es un proceso en el cual yo ya voy a a poder integrar a esta persona dentro de la empresa. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de un contrato, ¿no? Emplear a la persona, pero de manera formal y brindarle todas sus prestaciones establecidas por ley. En el punto 7, que habla de la inducción, es un proceso en el cual el empleado adquiere los conocimientos para manejarse dentro de la empresa, ¿no? Entonces, en la empresa, digamos que de acuerdo a la posición, este empleado va a tener que utilizar tres sistemas. Hay que darle una inducción, ¿no? Que es una capacitación inicial para que tengan los conocimientos dentro de la organización. El periodo de prueba, ¿no? Que de acuerdo a la legislación laboral vigente, establece que el periodo de prueba laboral es de 3 meses. Entonces, durante ese periodo es como que se protege el trabajador de un despido, ¿no? Pasados esos 3 meses, si cumple con todos los requisitos, pues continúa laborando sin problema. Si no, la empresa ahí ya puede decidir despedirlo, ¿no? Entonces, ese periodo de prueba más que todo es como una protección hacia el trabajador. Luego tenemos el punto 9, que es la administración de legajos. La administración de legajos comprende la custodia y administración de la información y documentación de cada trabajador del Estado. Incluye el registro, la actualización, la conservación y el control de sus documentos, ¿no? Y a la vez también la actualización de sus declaraciones juradas. Para aquellos que han sido partícipes de alguna convocatoria de empresas del sector público,
habrán podido observar que les piden una serie de documentaciones. Esas documentaciones quedan en el legajo de la empresa. Una vez que eres contratado, te piden declaración jurada de domicilio, declaración jurada de información en el caso de tus bienes, ¿no? Entonces, y te piden ciertas informaciones, por ejemplo, ya familiares, personales, profesionales. Entonces, todo eso forma la custodia de tu información, que es la administración de legajos. Luego tenemos el control de asistencia, que es el punto 10, ¿no? Donde a través de un sistema automatizado se toma la asistencia laboral de cada trabajador para contabilizar las horas de manera exacta, ¿no? Que el trabajador ha laborado dentro de la empresa. En el caso del punto 11, que es el desplazamiento, ¿no? Es el acto administrativo mediante el cual un servidor civil por disposición de la entidad pública pasa a desempeñar funciones en otro puesto laboral. Este prácticamente es como la rotación que se puede dar dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, una persona puede estar en el área de administración, pero puede luego estar en el área de abastecimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa rotación, es cuando se da el punto 11, que es el desplazamiento dentro de la entidad. Luego tenemos los procedimientos disciplinarios, que es el punto 12. Cuando hablamos de los procedimientos disciplinarios, hablamos del conjunto de acciones orientadas a investigar algunos casos, el cual se deben sancionar por tener comportamientos que quizás no sean adecuados, ¿no? Conductas que el trabajador conlleve algún incumplimiento, algún abuso de sus derechos y de sus funciones. Entonces ahí hay que ver, ir a las políticas de la empresa para saber cómo se va a sancionar a ese servidor, ¿no? Algunos, por ejemplo, se les inhabilita la posibilidad de poder participar en alguna convocatoria del Estado, ¿no? Entonces, son procedimientos disciplinarios cuando sucede eso. Luego tenemos la desvinculación, ¿no? Así como nosotros hemos visto la vinculación en el punto 6, esto vendría a ser lo contrario, porque aquí ya finaliza el vínculo entre el servidor civil y la entidad. Entonces, ¿cómo se materializa? Se materializa a través de una comunicación al servidor donde se le indica que ya está finalizando. Puede ser también por renuncia voluntaria del mismo trabajador, puede ser por despido de la empresa si el trabajador o término de contrato o cualquier otro motivo en específico por el cual ya esa persona deja de laborar dentro de la empresa. Luego tenemos el tema de la evaluación de desempeño. La única forma en que nosotros podemos evaluar adecuadamente al trabajador. Hola, 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 ¿y me escuchan? Hola, Ahora sí la escuchamos, ya. licenciada. Ah, ya, me dicen que se fue el audio. Gracias por avisarme. Gracias por avisarme, Wilfredo, Liberto y los demás. Ya, entonces vuelvo a repetir el punto de la evaluación de desempeño, que era el punto por el cual me había quedado. En este punto yo les mencionaba que es el proceso en el cual los servidores públicos deben contar con una retroalimentación, porque aquí nosotros vamos a ver qué tan capaces son para asumir su cargo. Entonces, ahí en esa retroalimentación tenemos que indicar cuáles son sus fortalezas, pero a la vez también minimizar sus deficiencias, ¿no? Entonces, en eso hablamos en el punto 14.
Luego en el punto 15 hablamos de la administración de compensaciones. En la administración de compensaciones hablamos de tener todo lo regulado al tema de la satisfacción de los empleados, como mejorar la productividad y retener el talento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ver su plan de compensación al trabajador, el tema de los descuentos, cuál va a ser su seguro médico, cuál va a ser si le corresponde o no pago de CTS, horas extras, aguinaldo, en este caso aguinaldo, bueno, horas extras no, porque en las empresas públicas no hay horas extras. Entonces, aquí es ver todo lo regulado para mejorar la productividad y retener el talento. Luego tenemos el tema de la administración de pensiones, ¿no? Aquí ya hablamos de saber si el trabajador va a estar en un sistema nacional de pensiones, que es el sistema nacional, o el fondo de pensiones privado, ¿no? Para saber cuál va los fondos que van a cubrir para su pensión de jubilación, invalidez, viudez, orfandad que pueda tener el trabajador, ¿no? Entonces, ahí hablamos de la administración de pensiones. Ahora, la administración de pensiones y de compensaciones está relacionado con el punto 5, con el subsistema 5, que es la gestión de compensación. Ahí se relacionan estos dos puntos. Mientras que en este caso, la evaluación de desempeño, que es el punto 14, está relacionado con el subsistema 4, que es la gestión de rendimiento. Eso no tienen que aprenderse los jóvenes de memoria, sino que les digo para que ustedes más o menos vayan viendo la relación. ¿Ya? Luego tenemos que el punto 17, que es la capacitación, y el punto 18, que es la progresión de la carrera, está relacionado con el subsistema 6, que es la gestión de desarrollo y capacitación. Entonces, si hablamos de que la capacitación y la progresión de la carrera está relacionado con la gestión de desarrollo y capacitación, es porque en el punto 17 hablamos de los principios de especialización y eficiencia, donde fomentamos el desarrollo de un mercado competitivo porque vamos a tener personas que estén mejor capacitadas. Luego tenemos que en la progresión de la carrera, que es el punto 18, permitimos al funcionario o servidor público que pueda ascender dentro de la empresa, tener mejor salario, ¿no? Y tener un desplazamiento a un mejor cargo laboral. Luego tenemos que del punto 19 al punto 23, ahí lo relacionamos con el último subsistema, que es el subsistema 7, que es la gestión de relaciones humanas y sociales. ¿Ya? Entonces, en el punto 19, que es relaciones laborales individuales y colectivas, hablamos de los sindicatos. ¿Por qué? Porque en el sector público los funcionarios tienen derecho a la libertad sindical, ¿no? A poder fomentar la negociación colectiva. ¿De qué hablamos de negociación colectiva? Cuando, por ejemplo, consideran que algunos de sus derechos no están siendo respetados, piden mejoras económicas, mejor tema de horarios, ¿no? Entonces, ahí es donde entran los sindicatos a tallar, ¿no? Luego tenemos en el punto 20 la seguridad y salud en el trabajo, en la cual lo que se trata de buscar es promover una cultura preventiva de cada uno de los trabajadores en lo que respecta a la seguridad que deben mantener en el trabajo. Si, por ejemplo, están expuestos a riesgos de, por ejemplo, de soldadura, de poderse caer, entonces que cuenten con todos los requerimientos y herramientas para hacer su trabajo. Por eso hay que capacitar a los trabajadores en lo que seguridad y salud y en el trabajo corresponde, ¿no? Luego tenemos que en el caso del bienestar social,
que es el punto 21, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los servidores públicos, fomentando aquí una cultura organizacional, ¿no? Que motive, que dé calidez humana. ¿Y cómo lo podemos motivar el bienestar social? Lo podemos motivar a través de actividades deportivas, actividades recreativas, artísticas, culturales, actividades de integración, para que no solamente se fomente todo el tiempo el trabajo, sino también el bienestar social. Luego tenemos la cultura y clima organizacional. Entonces, nosotros hemos visto qué significa cultura, ¿no? Que son el conjunto de habilidades, costumbres, comportamientos que se da en una empresa, iguales acá en el sector público, ¿no? Dentro de las organizaciones siempre hay ciertas formas de trabajo, el hábitos que hay que seguir, ¿no? Y el clima organizacional, hablamos del ambiente, ¿no? Entonces, todos esos dos tienen que conjugarse para hacer de ese un lugar donde la persona se siente motivado para hacer su trabajo. Y aquí hablamos de que haya, por ejemplo, sentido de equipo, ¿no? Que todos los trabajadores realicen su trabajo de forma adecuada, donde todos se integren como un solo equipo de trabajo. Y por último tenemos la comunicación interna, que está llamado a promover algunos cambios como aumentar el compromiso y la motivación de los colaboradores, porque colaborador que esté informado de los cambios que se dan en la organización, de las cosas que suceden, entonces promueve a que tenga mayor compromiso dentro de la empresa y que tenga la capacidad de poder actuar de forma responsable a las actividades asignadas. Entonces, por eso es importante que haya una buena comunicación dentro del sector, ¿no? Dentro de la empresa en específico. Entonces, estas son las 23 funciones que como tal la Oficina de Recursos Humanos tiene que realizarlas para que se pueda llevar a cabo su labor y se cumpla con las metas de la institución. Ahora vamos a ver cómo está integrado el sistema de gestión de recursos humanos, porque esas políticas, esos procedimientos, normas, los indican una, una autoridad en específico. Entonces, lo que haga la Oficina de Recursos Humanos depende de lo que se plantee dentro de la integración. Y por tal, no solamente la oficina trabaja por sí solo, sino que depende de la Autoridad Nacional de Servicio Civil y del Tribunal de Servicio Civil, donde cada uno de ellos cumplen una función en específica. Así como, por ejemplo, ¿cuál es la integración que se da en el sector privado? El sector privado, en específico el área de recursos humanos, está relacionado con la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo. Entonces, al igual aquí en el sector público, se siguen algunas normas políticas que establece la Autoridad Nacional y el Tribunal de Servicio Civil, donde cada uno tiene una función en específico. La Autoridad Nacional de Servicio Civil es como la autoridad máxima que rige la labor de lo que se hace en las oficinas de recursos humanos. Este está en plena observación de que las cosas se realicen de forma óptima y tiene algunas funciones específicas, como la primera que dice planificar y formular políticas nacionales. Entonces, las políticas que realiza la oficina es porque las ha formulado o las ha realizado la Autoridad Nacional de Servicio Civil. ¿Y qué políticas establece? Políticas para la gestión de empleo, mejor dicho, para los 7 subsistemas. Políticas para el tema de la planificación, políticas para la gestión de rendimiento, o sea, cómo vamos a evaluar a los trabajadores, qué políticas se van a dar para los planes de compensación, cómo se va a llevar a cabo la capacitación, cómo debe ser la comunicación interna. Entonces, son ellos los que indican a la Oficina de Recursos Humanos qué políticas se deben establecer. También tiene como función emitir opinión técnica en materia de su competencia. O sea, se puede recurrir a la Autoridad Nacional de Servicio Civil para solicitar que emita opinión en algún proceso de convocatoria, para el tema
de que se pueda establecer adecuadamente alguna política dentro de la organización, de poder ver que los métodos que se vienen realizando sean los adecuados. Entonces ahí ellos tienen esa capacidad de emitir opinión técnica en materia de su competencia. Y también otra función principal es desarrollar y gestionar políticas de formación y evaluar los resultados. Cuando hablamos gestionar políticas de formación, es porque los que forman parte de la Oficina de Recursos Humanos, que puede ser el jefe y los asistentes auxiliares, necesitan formarse y necesitan estar también capacitados para saber cómo establecer las políticas. Entonces, ¿quién es el que da esa capacitación? Y esa formación lo realiza la Autoridad Nacional de Servicio Civil. En el Tribunal de Servicio Civil hay que destacar que este tribunal forma parte de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. O sea, es como un órgano conexo a la autoridad, pero tiene funciones diferentes, ¿no? Porque como tribunal, lo que tiene que ver o cuáles son las funciones es que tiene que tener acceso a lo que se ha establecido en la autoridad nacional. Luego también tenemos la evaluación y progresión en la carrera civil. El tribunal lo que entra a tallar aquí es de que, por ejemplo, en el proceso relacionado a evaluar a los servidores públicos, es como que entra a ver como ser un veedor, ¿no? Que se cumpla lo que ya se ha establecido por ley, ¿no? Que no sea, por ejemplo, que porque el funcionario tal es amigo del área de recursos humanos se lleve la posición o que ascienda, sino que todo se haya dado bajo la ley. Entonces ellos son los que se encargan de evaluar eso, que todo se haga realizado de manera adecuada. También tienen la función de ver el régimen disciplinario, ¿no? Nosotros hablamos de que hay procedimientos disciplinarios en las que se puede sancionar a los servidores, a los funcionarios, se puede sancionar malas prácticas. Entonces, el Tribunal de Servicio Civil sirve como parte entre ambas partes, entre la empresa y el colaborador, porque la Oficina de Recursos Humanos puede decidir sancionar a un colaborador porque ha estado utilizando, por ejemplo, los fondos de la empresa o ha estado brindando información personal, ¿no? Información de la empresa a otros sitios que no correspondía. Entonces, ahí es donde la Oficina de Recursos Humanos puede decidir aplicar una sanción. Pero, sin embargo, el trabajador puede considerar que esa sanción es muy excesiva. Entonces ahí es donde entra a tallar el tribunal para poder saber si el régimen disciplinario que se ha aplicado para ese caso, si es correcto o no. Entonces de eso se encarga el tribunal. Y la Oficina de Recursos Humanos, que es la oficina como tal, ¿no? Ya se encarga de ejecutar lo que la Autoridad Nacional de Servicio Civil ha implementado, ¿no? Las disposiciones, los lineamientos, las normas y políticas ya se vienen a ejecutar en la oficina, ¿no? También tiene la función de formular lineamientos y políticas para plan de gestión, ¿no? Que aquí hablamos de las actividades, porque si bien es cierto, las políticas ya están establecidas, pero ellos tienen que planificarse cómo van a llevar a cabo sus actividades, ¿no? También gestión de los perfiles del puesto, que hablamos del diseño de puesto, la administración de puesto, ya son labores propias de la Oficina de Recursos Humanos. Y las demás 23 funciones que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, de esta forma es como está integrado el sistema de gestión de recursos humanos en el sector público. Luego tenemos, luego tenemos los conceptos remunerativos del régimen laboral público, ¿no? Hay 5 conceptos remunerativos que normalmente se escuchan en el sector público.
No todos los sectores cumplen con los 5 porque va a depender del régimen laboral del trabajador, de la política que se ha establecido para ese determinado sector, porque es muy diferente el sector salud que el sector educativo, ¿no? Entonces, pero estos son los conceptos remunerativos que se usan de forma general. Tenemos el haber básico, la remuneración reunificada, la remuneración principal, la remuneración total permanente y la remuneración total, ¿no? Entonces, el haber básico o remuneración básica es la retribución que se otorga al trabajador, ¿no? Cuando uno firma un contrato, te dicen que vas a ganar 2,000, 1,500, dependiendo de tu posición, ese es el haber básico, ¿no? Lo que te indican ahí por contrato, esa es la remuneración básica del servidor y funcionario público. La remuneración reunificada es aquel concepto remunerativo que consiste en integrar todas las remuneraciones complementarias del trabajador. Hay algunos trabajadores del Estado que reciben bonos, reciben temas de pagos por el tema de sus hijos, ¿no? Hay algunos servidores que, por ejemplo, ya tienen tiempo en la empresa, que ya son nombrados y reciben ciertos tipos de ingresos adicionales. Entonces, todo lo que se reciba de forma complementaria entra ya en la remuneración. Entonces, por ejemplo, si yo recibo 1,800 de haber básico y de remuneración reunificada, o sea, bonos complementarios, recibo 500, la suma de ambos, que sería 2,300, vendría a ser la remuneración principal. ¿Por qué? Porque está compuesta por ambos, ¿no? La sumatoria de ambos. La remuneración total permanente es aquel monto que se recibe de forma regular y permanente en el tiempo, otorgado a todos los servidores públicos, ¿no? Por ejemplo, hay servidores públicos que ya tienen 20 años en la entidad, ¿no? Y ellos, por ejemplo, empezaron con un sueldo de 2,000 soles, ¿no? Y luego han salido por ahí algunos decretos donde se les ha subido el sueldo, ¿no? Entonces, ahorita ellos permanentemente tienen un sueldo de 2,500, luego salieron bonos, ¿no? Que hay empresas que, por ejemplo, de acuerdo a alguna disposición, salió un bono que se les dé, digamos, a los profesores. Entonces, aquellos que ya tienen tiempo en una entidad pública, esos bonos, si el Estado decide ya no seguir dando, aplica para los que recién se han contratado, pero los que ya tienen más de 20 años en una empresa del Estado, ya mantienen esa remuneración total permanente en el tiempo, porque eso no es una disposición actual, sino que ya vienen percibiendo eso y por ley no se les puede quitar. Y la remuneración total, que viene a ser la sumatoria de todos los conceptos remunerativos, ¿no? Prácticamente la remuneración total es como decir que es la remuneración principal, ¿no? ¿Por qué? Porque es la sumatoria del haber básico, la remuneración reunificada, ¿no? Y también de la remuneración total permanente, porque si por disposición a mí me han indicado, digamos, que cada 6 meses se pague por planilla 150, entonces todo lo que se lleva como concepto remunerativo forma parte ya de tu remuneración final o total, ¿no? Ahora, esta remuneración total ya incluye también los descuentos de ley, ¿no? Porque, por ejemplo, en haber básico, ahí todavía no se ha hecho los descuentos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si estoy en el Sistema Nacional de Pensiones, se me va a hacer un descuento del 13% que va a ir directamente a mi fondo. Entonces, cuando ya pase ese tema de los descuentos que yo tenga de ley, ya ahí el monto que se percibe, mejor dicho, el monto neto es mi remuneración total. Entonces, esos son los conceptos remunerativos que tenemos en el sector público. Ahora, ¿qué retos como oficina de recursos humanos tenemos? Cuando hablamos de retos,
son las miras que se tiene para mejorar, ¿no? Entonces, acá en nuestro país los retos que el Estado ha decidido afrontar es que pues se pueda mejorar sobre todo 6 puntos, bueno, 5 puntos que son importantes para la mejora dentro de la oficina. El primer punto es que generar el cambio de enfoque o cultura de gestión de recursos humanos en el Estado. O sea, aquí hacemos referencia a que no solamente se base en un rol meramente administrativo, sino que también se busque en un método de innovación que vaya directamente al servidor y funcionario y que también vaya hacia la población. Porque a veces, normalmente en el sector público se ha considerado que es como una empresa rígida, son empresas del Estado, donde ya todo está normado. Entonces, lo que se trata también es de que se vaya innovando de acuerdo a las nuevas leyes establecidas dentro de nuestro país, para que no todo se haga solamente como un proceso administrativo más. Como segundo reto se tiene impulsar una cultura de orientación al ciudadano. ¿Por qué? Porque esto es algo que, por ejemplo, las empresas públicas adolecen mucho. Cuando uno va a una empresa del sector público, la realidad es muy dura. A veces no se encuentran con los equipos necesarios para atender a la población, o a veces la atención es un poco, no es muy buena, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque, digamos, a veces vamos a un hospital del estado, pero no tiene todo y al final tenemos que salir a hacer el trabajo a otro lugar. Por ejemplo, a veces las instituciones del sector educativo, a veces los niños no cuentan todos con sus sillas, ¿no? A veces los profesores no tienen el material que necesitan. Entonces, de eso hablamos, ¿no? De que las entidades mejoren el enfoque, orientado siempre a dar una mejor atención al ciudadano. Como tercer reto tiene convertirse en socios estratégicos claves para el logro de los objetivos institucionales, ¿no? Cuando hablamos de ser socios estratégicos es que internamente la empresa trabaja en conjunto con las demás áreas para que se pueda fortalecer y lograr los objetivos y las metas. Igual esto se relaciona con el punto 4 porque hay que planificar la labor, el cual tiene que estar integrada y articulada con todas las demás áreas de la entidad. Y por quinto y último reto, tenemos fortalecer las capacidades técnicas. Cuando hablamos de las capacidades técnicas, hablamos de tener un plan de capacitación para los servidores y funcionarios. ¿Por qué? Porque no podemos pedirle a ellos que atiendan bien si no están capacitados, si no se sigue un plan, ¿no? Para, en este caso, poder desarrollar y aplicar herramientas que puedan, en este caso, mejorar la atención al ciudadano. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Si nosotros exigimos algo, también tenemos que, como Oficina de Recursos Humanos, la labor de fortalecer las capacidades técnicas. Y también de esa forma promovemos la profesionalización, ¿no? Para que tengamos en este caso realmente personal profesional que esté capacitado en la rama de posición que ocupa, ¿no? Entonces, esto es, jóvenes, lo que hemos visto el día de hoy en la sesión 2 de recursos humanos, pero la clase todavía no acaba, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la clase anterior estuvimos viendo los conceptos básicos de recursos humanos, pero necesitamos, al menos por parte de ustedes, como de mi parte, saber si se ha interiorizado lo que se explicó en la primera clase. Entonces, para eso les he traído un cuestionario, el cual no se ha evaluado, pero sí me gustaría que vayan respondiendo en el chat, porque de esa forma yo puedo ver, ¿no? Si ustedes se han entendido la clase, si han estado repasando
y después vamos repasando, ¿no? Entonces, en este primer cuestionario hay 10 preguntas. Ustedes van a ir respondiendo. La primera pregunta es, refiere a recursos humanos como el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir cargos gerenciales. Hablamos nosotros de dos personajes, que era Chavenato, que era un economista, y Peter Drucker, que es un psicólogo, ¿no? Ya entonces de estos dos, alguien daba el concepto de recursos humanos, en el cual decía que es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir cargos gerenciales. ¿Quién era? ¿Quién era el que decía esa información? Danixa dice que es Chavenat. Wilfredo dice que es Drucker. Eddie dice que es Chavenato. ¿Qué dicen los demás? Harley dice Peter Drucker. J. Nakandakare dice la A, que es Chavenato. Daira, que es Drucker. Yesenia, Chavenato. Y la respuesta correcta la han dado los que han marcado, o bueno, los que han dicho la A. Y de Alberto Chavenato es el que dijo que el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir cargos gerenciales refiere a recursos humanos. A ver, vamos con la segunda pregunta. Nos referimos a buscar candidatos en las distintas fuentes de reclutamiento para después contactarlos vía telefónica, correo, mensaje, etc. ¿Qué sería? A, reclutamiento y selección, B, moderación o C, búsqueda de candidatos. Danixa dice la A. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es? ¿La A, la B o la C? Buscamos candidatos en las distintas fuentes de reclutamiento. César dice la C, Daira, Mafer, Eddie, Luis dicen la A, Nakandakare dice la C, Lucía, María, Harley, Elena, Yesenia la A. Y han sido pocos los que han contestado bien, pero sí hay algunos que están, me parece que sí se han dado cuenta. Es búsqueda de candidatos, que fue, creo, Luis, Nakandakare también, que respondieron correctamente. No es la A, sino la C. La pregunta 3 dice, es un proceso continuo marcado por el deseo de superación del empleado. Esta era una de las funciones del área de recursos humanos. Entonces, hablábamos de que había dentro de las funciones un proceso continuo para que se marca el deseo de superación del empleado. ¿Cuál sería? A, gestión legal, B, desarrollo profesional o C, despidos y bajas. Bueno, aquí todos han contestado bien porque la respuesta correcta es desarrollo profesional. Pregunta 4. Nos dice estudio de productividad y desarrollo de personas. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí nosotros estamos hablando de uno de los principios, de los elementos que conforman los principios. Veíamos el principio multivariado, ¿no? Veíamos otros tipos de principios y dentro de esos principios habían elementos. Entonces, ¿cuál hablaba sobre la productividad y desarrollo de personas? A, derecho del trabajo, B, medicina del trabajo o la psicología. Claro, creo que ahí más que todo lo sacan por deducción porque derecho habla de la parte legal, medicina del tema de salud y cuando hablamos de productividad y desarrollo hacemos referencia a la psicología. Punto 5 o pregunta 5 dice, recursos humanos deben minimizar costos y maximizar productividad. ¿De qué estamos haciendo referencia aquí? ¿De la economía, de la ingeniería industrial o del derecho de trabajo? A ver, vemos respuestas. Elena dice la A, Alexia C, Wilfredo, Juan Carlos C, César, Alexia la A, Danixa B, Eddie A, Liberto, Yesenia, Bertaluz, Luis, Lisbel, Lucía, Dora, María Ángeles, Juan Carlos la A, Elena la C, Harley la A, Nakanda Care, Wilfredo, César la A, Daira, Ruc la B,
Horacio, Bárbara y Ana la A. Y la respuesta correcta en este caso, cuando hablamos de costos y maximizar productividad, hablamos de la A, porque estamos hablando de la economía en la empresa, ¿no? Pregunta 6. El punto de reclutamiento, selección y contratación que forma parte de la aplicación de recursos humanos, de la alimentación de recursos humanos o del mantenimiento de recursos humanos. A ver, Alexia, Ana, Liberto, Yeseni, Bertaluz dice la A. Dora, César, Luis, Mafer, Danixa, Daira la A, Harley la B, María, Horacio y Lucia la A. Cuando hablamos del tema de reclutamiento es todo lo que entra a la organización, que es en este caso el personal. Así como nosotros ingerimos, o sea, entra a nuestro cuerpo, cuando hablamos de si es aplicación, alimentación o mantenimiento, hablamos también de lo que ingresa. Entonces, en este punto hablamos de la B, que es lo que alimenta a recursos humanos. No es la A. Pregunta 7 dice conjunto de tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo. Ahí sí está, creo, sencilla, ¿no? ¿Es la A, gestión de rendimiento? ¿Es la B, planes de compensación? ¿O es la C, cultura empresarial? ¿Qué dicen ustedes? Conjunto de tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, ¿no? Y todos ahí se han contestado correcto. ¿Por qué? Porque es la cultura empresarial. Pregunta 8. Consiste en tomar comparadores para mejorar los productos, servicios y procesos. Aquí hacemos énfasis en las herramientas y metodologías que deben aplicarse en el área de recursos humanos. Entonces, dentro de esas metodologías hablamos de benchmarking, joint venture, balance score. Pero cuando hacemos referencia a tomar comparadores para mejorar productos, servicios y procesos, ¿a cuál estaríamos mencionando? Y aquí veo opiniones divididas. A ver, voy y los leo. Veo que la mayoría, Danixa, Liberto, Hailer, Exa, Josué, Ulfredo, Nakanda Care, María, Mafer, Luis Paredes, Alexandra, Ana Belén, Elena, Dora, María, Lucía, Juan Carlos se van por la A, que dice balance score. Mientras que Danixa, Elsa, Dora dicen que es la A. Harley dice que es la C, Berta Luz, Liberto, Alexandra, Elena, Eddie, Yesenia, Luis, Lucía dicen que es la A. César dice que es la C. Horacio, Wilfredo, Bárbara la A y Juan Carlos creo que dice la C, aunque ha puesto la S. Y Ana Belén la C. A ver, les digo cuál es primero y por qué no es la otra, porque están entre la A y la C. ¿Ya? Es la A. ¿Ya? Benchmark. ¿Por qué? Porque benchmarking es ver, en este caso, tomar como referencia las prácticas buenas que hacen los colaboradores, las empresas de la competencia para nosotros también aplicarlos, ¿no? Como un ejemplo de buenas prácticas. No puede ser la C, jóvenes, porque Balance Score es todo lo contrario. Es las herramientas que yo utilizo para medir los indicadores de la empresa. No tiene nada que ver con tomar en cuenta lo que hacen los comparadores, ¿no? Entonces, eso es muy diferente. Entonces, en este caso, pocos han marcado han dicho la A, pero esa es la respuesta correcta. La pregunta 9 dice, consiste en reestructurar internamente la plantilla para reducir su tamaño. Aquí hablamos también de herramientas tecnológicas. ¿Cuál sería? Downsizing, calidad total o outsourcing. ¿Cuál de estas tres consiste en reestructurar internamente la plantilla para reducir su tamaño? Juan Carlos y Josué dicen la A, Harley dice la C, Danixa, Nakandakare, Eddie, Liberto dicen la A, Eleni Bertaluz la B, Dora la A, Alexia la A, María la C.
Y la respuesta correcta sería downsizing, jóvenes. Los que han marcado la A, felicidades. Y la pregunta 10 dice, ¿es la remuneración y condiciones favorables que recibe un trabajador a cambio de realizar un trabajo? Aquí sí, bueno, sencillo, ¿no? ¿Cuál sería? Búsqueda de talento, planes de compensación y beneficios o gestión de rendimiento. Creo que por deducción en la pregunta ya está la respuesta. Si hablamos de remuneración y condiciones favorables, hacemos referencia a los planes de compensación y beneficios. Bien, jóvenes, entonces con este cuestionario hemos culminado la clase número 2. Repasen, jóvenes, sus clases. Ya ustedes más o menos a través de este cuestionario se van dando cuenta si realmente les falta un poco repasar, si se está entendiendo lo de las clases o necesitan ver sus apuntes o la clase grabada. Así vamos a ir haciendo cuestionarios para ir viendo lo que se explica en la clase y cómo ustedes van repasando en la siguiente. Ya, eso fue todo de mi parte. Muy buenas noches con todos. Dios mediante nos estamos viendo el día lunes. Muchas gracias, licenciada María José, por la clase impartida del día de hoy. Agradecer también a ustedes, estimados participantes, por darse el tiempo de llevar el curso. Recuerden que la clase ha sido grabada. El día de mañana voy a estar mandando la clase grabada de hoy por la comunidad de WhatsApp, ¿sí? Para las personitas que tal vez hoy es su primera clase, no se preocupen, se pueden nivelar mediante las clases grabadas que voy a mandar el día de mañana. Ahí está el numerito en pantalla para cualquier duda, consulta que puedan tener, comunicarse al 991-373227. Siempre estoy pendiente de vuestras dudas, de vuestras consultas. Ya nos estaríamos viendo entonces el día lunes de la próxima semana de 8 a 9 y media de la noche. Estaré unos minutitos antes de las 8 en salita para iniciar con la presentación del curso, ¿sí? Con nuestra sesión número 3, regímenes laborales. Entonces, tomar siempre una fotito, una captura, para que puedan tener conocimiento sobre las sesiones académicas que vamos a ir abarcando cada clase. Asimismo, sobre el tema de la certificación, va a salir con mención en recursos humanos en el sector público a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación saldrá con 90 horas con una calificación final mayor o igual a la nota 14. Y para las personitas que van a tramitar su certificado de regalo, les vamos a habilitar un campus virtual donde van a poder encontrar las clases grabadas, materiales y recursos adicionales también. El certificado sale con un código único de registro y el código QR para verificar que es 100% original. Tiene un costo muy simbólico de 40 soles, el trámite es opcional, pero recomendarte siempre que realices tu trámite correspondiente, ya que esto acredita tu conocimiento, ¿sí? Invitarles también a nuestros cursos gratuitos que hemos aperturado el 16, 17, el día de hoy también, y este 20 de septiembre también estamos aperturando algunos cursos gratuitos en el área de gestión administrativa, salud y diseño y en el área de idiomas. Para mayor información, comunicarse al 979-483728. Sí, son cursos 100% gratuitos, no pagan matrícula, no pagan mensualidad. Eso sería todo por mi parte, estimados participantes. Muchas gracias por su puntualidad y por su responsabilidad. Nos vemos el día lunes, ¿sí? Gracias, Adelaida, Alexandra, Alicia, Bárbara, Berta, Luz, Carlos. Gracias, Carmen, Cecilia, Daira, Edgar, Elena, Elizabeth, Elsa, Erson. Gracias, Esdenka, Artley, Hilda, Horacio, Janet, Yesenia, José, Josué, Liberto. Gracias, Lisbeth, Luis, Magali, Marisol, Maylí. Gracias, Rosa, Ruth, Sarita, Valerio, Verónica, Wilfredo. Estamos a vuestra disposición, estimados participantes. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana, una bonita noche. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.